gracias a la compañera Stephanie Varela en representación de TH. Es importante comentarles que esta encuesta de percepción en el sector salud fue aplicada en el periodo del 12 y 26 de junio pasado y, como se los mencionaba anteriormente, fue aplicada a pacientes, a médicos y miembros del personal de enfermería, tanto con representación en todo el país. Y eso es algo muy importante porque estamos hablando que particularmente son pacientes o personal médico que laboran en policlínicas, en clínicas periféricas, hospitales del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que laboran también o fueron atendidos en centros integrales de salud y hospitales públicos de todo el país. Estamos entonces resaltando que ha sido una encuesta con cobertura a nivel nacional. Sin mayores preámbulos, yo le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Delmi Aguilar, quien también forma parte de la plataforma de Transformemos Honduras, para que nos resuma cuáles son los hallazgos más relevantes de esta encuesta de percepción. Adelante, doctora Aguilar. Muy buenos días, un gusto saludarles. Yo voy a presentar a continuación los resultados de esta encuesta de percepción. Le voy a pedir a Cristian a ver si me habilita la cámara por mientras ahí. No sin antes, quiero mencionarles que las preguntas de esta encuesta fueron elaboradas por un grupo multidisciplinario y validadas por un grupo mucho más amplio. El levantamiento de la encuesta se realizó a través de 5 redes a nivel nacional, las cuales fueron capacitadas antes de realizar el proceso. La herramienta digital utilizada fue elaborada por la empresa Lebot, quien también consolidó los datos y que ahora yo les voy a poder presentar los resultados. Algunos criterios de inclusión de nuestro grupo encuestado fueron usuarios mayores de 18 años que habían asistido a los establecimientos de salud en los últimos 3 meses y personal médico y de enfermería que labora en el sistema de salud pública. Vamos a presentar entonces ahora el primer segmento. El primer segmento es acerca de la atención en salud en el sector público. Continuemos. Aquí podemos comentarles de que tuvimos una cobertura geográfica en los 17 departamentos del país, ¿verdad? Contando con personal de enfermería, médicos, pacientes, ¿verdad? Y ya lo dijo la compañera Jessica, y este proceso fue desarrollado en el mes de julio. La siguiente. Aquí les voy a presentar, dice, ¿cuánto tiempo invirtió para ser atendido en una consulta médica la última vez que visitó el establecimiento de salud, desde que entró hasta que salió del establecimiento de salud? Esta pregunta se le hizo a los pacientes. Y como pueden ver ustedes allí en la diapositiva, el 32% de los usuarios dijeron que se tardaron menos de 2 horas. Un 42% de 2 a 4 horas. Y un 26% de los pacientes que asistieron a los establecimientos de salud reportan que se tardaron más de 4 horas para recibir su atención. Y aquí es una oportunidad de mejora para identificar que para que un paciente reciba una atención médica, él tiene que invertir aproximadamente una mañana para recibir esta atención. Entonces, esto es importante de notar. La siguiente, por favor. También le preguntamos al paciente que si usted tuviera síntomas que pudieran ser COVID,
iría a un establecimiento de salud. Miren ustedes aquí que el 47% de los usuarios dijo que sí iría a un establecimiento de salud. Un 27% dijo que quizás y un 26% dijo que no. Aquí debemos de poner atención porque hay que trabajar en lo que es la educación en nuestra población. Hay que concientizarlo y hay que sensibilizarla para que al sentir los primeros síntomas, él pueda acudir a un establecimiento de salud. La siguiente. Aquí le preguntamos al paciente, si usted tuviera síntomas que pudieran ser COVID-19, ¿buscaría hacerse la prueba? Y aquí vemos nuevamente cómo está relacionada esta información. Mire que un 63% de los pacientes dicen que sí, que ellos se harían la prueba. Pero un 22% dicen que quizás y un 15% dice que no. Entonces tenemos que hacer más esfuerzos en dar información, más educación, más comunicación a los pacientes para que ellos puedan buscar ayuda de manera oportuna. La siguiente. También le preguntamos a los pacientes por quién fue atendido. Y ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva que el 90% de los pacientes fueron atendidos por profesionales de la medicina, por personal médico. Y un 75% fue atendido por personal de enfermería. Pero esto es una buena señal, porque quiere decir que la cobertura se ha ampliado un poco, ¿verdad? Y los pacientes están diciendo que están siendo atendidos por personal médico en un 90%. Y el personal, y también que hay personal de enfermería atendiendo en los establecimientos de salud. ¿Verdad? La siguiente, por favor. Le preguntamos al paciente si le escucharon con atención por parte del médico y por parte del personal de enfermería. Y si ustedes se fijan aquí, coinciden los pacientes que le escuchó con atención tanto el personal médico como el personal de enfermería en un 87%. Y eso es bueno, quiere decir que le están prestando atención. Sin embargo, es bueno hacer notar que un 13% aún se queja de que no está siendo escuchado. Entonces, esta es una oportunidad de ver qué acciones podemos hacer para mejorar esta atención hacia el paciente. La siguiente, por favor. Le preguntamos también si se le dio un trato respetuoso. Le preguntamos al paciente si el médico le dio un trato respetuoso. Y miren, aquí en un 93% están diciendo que el personal médico sí le dio un trato respetuoso. Y el 90% del personal de enfermería también le dio un trato respetuoso. Eso es bueno. Quiere decir que está existiendo mayor sensibilidad para atender al paciente. Entonces, tenemos que buscar dónde están los detalles para atender al paciente con mayor respeto, dignamente. La siguiente, por favor. Aquí le preguntamos también si le explicaron bien su problema de salud. Y aquí ustedes ven que el paciente dice que el médico en un 86% le explicó bien su problema de salud y el personal de enfermería en un 38%. Y esta está relacionado con la diapositiva anterior que vimos que el 90% de los pacientes están siendo atendidos por el personal médico. Y entonces el 86% le está explicando bien su problema de salud. Eso es algo positivo, eso es algo a favor también y esta es una expresión del propio paciente. La siguiente, por favor. Aquí también le preguntamos a los pacientes si el médico le dedicó el tiempo necesario para hacer un diagnóstico completo. Y aquí, si pueden ver ustedes, el 74% de los pacientes dijo que sí, que le dedicó el tiempo necesario.
Sin embargo, un 26% todavía se quejan y dicen que no están recibiendo el tiempo necesario para su atención. Esta misma pregunta se le hizo al personal médico y de enfermería. ¿Cuenta el personal médico con el tiempo necesario para hacer un diagnóstico completo a sus pacientes? Y miren ustedes que el personal de enfermería contestó que por lo general sí, en un 55%. Y el personal médico en un 51% dijeron que por lo general sí. A veces, un 25% respondió el personal de enfermería y un 40% el personal médico. Y por lo general no, un 20% respondió el personal de enfermería y un 9% el personal médico. Entonces aquí hay que poner atención para dar un tiempo de calidad a cada uno de los pacientes. Esta es una oportunidad para proponernos acciones de mejora. La siguiente, por favor. Aquí le preguntamos al paciente y al personal de enfermería cómo califica la atención brindada por el personal de enfermería. Y si ustedes se fijan, los pacientes califican como muy buena en un 38% y el personal de enfermería en un 35%. Buena, 39% por parte de los pacientes y 41% por parte del personal de enfermería. Regular, la califican los pacientes en un 18% y en un 19% el personal de enfermería. Pero miren aquí, hay un 5% de los pacientes y un 5% del personal de enfermería que la califican como mala la atención brindada por el personal de enfermería. Es aquí donde podemos encontrar algunas soluciones que mejoren esta situación. La siguiente, por favor. Aquí le preguntamos también cómo califica la atención brindada por el personal médico. Y miren aquí es bastante notoria la diferencia que los pacientes califican que la atención del personal médico es muy buena en un 49%. Sin embargo, el personal médico lo califica en un 29%. Aquí los profesionales de la medicina agradecemos su sinceridad porque ellos también calificaron esta atención. Lo califican como buena los pacientes en un 31% y los pacientes en un 47%. Lo califican como regular los pacientes en un 15% y en un 24% el personal médico. Pero aquí también hay dos observaciones importantes. Un 4% de los pacientes, solo los pacientes, califican como mala la atención brindada por el personal médico y un 1% como muy mala la atención brindada por el personal médico. Entonces, ojo, hay acciones que debemos de especificar para mejorar esta atención. La siguiente, por favor. Le preguntamos a los pacientes si tenía el establecimiento de salud los medicamentos que recetan. Y fíjense aquí que aquí la pusimos pacientes, médicos y personal de enfermería. Los pacientes refieren que por lo general sí están los medicamentos en un 21%. El personal médico en un 38% y similar el personal de enfermería en un 37%. A veces sí algunos, dicen los pacientes, el 52%. El personal médico 45% y el personal de enfermería un 48%. Si ustedes se fijan, allí es donde está a veces y algunos. Y por lo general no están los medicamentos que le recetan los pacientes, dicen un 21%. El personal médico un 19% y el personal de enfermería un 15%, que por lo general no, también anda muy similar. Entonces esto nos está diciendo que todavía hay problemas de desabastecimiento de medicamentos por parte de los establecimientos de salud. Siguiente. Y esta siguiente pregunta tiene relación con la anterior. Dice, el paciente tuvo que pagar por los medicamentos. Miren, los pacientes tuvieron que invertir también su dinero. Dice que tuvieron que, un 52% tuvieron que pagar por medicamentos.
También le preguntamos al personal médico y de enfermería si le ha tocado comprar insumos sanitarios necesarios. Generalmente sí, el personal médico respondió un 28% y a veces un 45%. El personal de enfermería, y los datos son similares, miren, un 23% dijo que generalmente sí y un 35% dijo que a veces. O sea que no se le está dotando ni a la población ni al personal el suficiente insumo para poder funcionar de la mejor manera. Siguiente, por favor. Vamos al otro bloque, que es el trabajo con sus colegas. Permítame, doctora. ¿Me confirman, por favor, si ya lo pueden ver? Sí, vamos por la diapositiva 16. Listo. No sé si soy yo, pero seguimos en la 14. Vamos a la 16. Sí. Aquí le preguntamos al personal de enfermería y al personal médico si los colegas de su establecimiento de salud cumplen con su jornada de trabajo. Y miren ustedes que aquí el personal fue muy sincero y eso es muy valioso para nosotros. Y dice que el personal médico contestó que un 79% sí, por lo general sí cumplen con su jornada de trabajo. Y un 86%, perdón, del personal de enfermería sí cumplen con su jornada de trabajo. A veces, el 16% del personal médico y el 9% del personal de enfermería. Y por lo general no, un 5% para ambos, tanto para el personal de enfermería como para el personal médico. Y esto afecta directamente al paciente, ya que si no cumplen con su jornada, entonces el paciente tiene que regresar por una cita, tiene que regresar porque no estaba en ese momento el médico y esto afecta directamente. Pero esto es una propuesta a la mejora, haber mayor supervisión, mayor control para mejorar el cumplimiento de esto, de la jornada de trabajo. La siguiente. Esta pregunta es bien interesante. Dice, ¿sus colegas contestan llamadas o mensajes personales en su celular mientras atienden a los pacientes? Y mire que el personal médico y el personal de enfermería coincidieron, a pesar de que son diferentes personas, porque unos son personal de enfermería. En un 21% que dicen que por lo general sí. A veces un 45% del personal médico y un 39% del personal de enfermería. Y por lo general no, un 34% del personal médico y un 40% del personal de enfermería.
Miren, estos datos son bien importantes porque son muy sensibles. Esto afectan la privacidad del paciente, el derecho de la privacidad, ¿verdad? Y a la atención de lo que tenía el paciente, porque debía su atención el personal en otra cosa y no en la atención del paciente. Esto afecta directamente al paciente en la calidad de la atención que se le está brindando. Entonces, acá hay una oportunidad para ver de qué forma se puede mejorar esta situación. Vamos con otro bloque. Hicimos unas preguntas sobre la pandemia actual que tenemos en nuestro país, que es sobre el COVID-19. Le preguntamos al personal de enfermería y al personal médico, ¿ha recibido usted alguna capacitación sobre cómo tratar a pacientes con COVID? El 70% de los médicos respondieron que sí. Y el 77% del personal de enfermería respondió que sí. Pero hay una brecha importante que hay que capacitar, que todavía se le falta esa parte y es necesario completarla. La siguiente, por favor. Aquí le preguntamos también, en la siguiente, le preguntamos también, ¿se cuenta con los insumos y equipos de protección personal? Aquí incluimos también la 20, Stephanie. Aquí incluimos también a los pacientes. ¿Verdad? Le preguntamos si ellos también cuentan con insumos y equipo de protección personal. Un 57% de los pacientes, un 57% de los pacientes sí cuenta con insumos y equipos de protección personal. Reportaron ellos que sí, expresaron. Un 73% del personal de enfermería y del personal de médico reportó que sí cuentan con los insumos, pero hay todavía una brecha importante del personal que no cuenta con esos insumos ni equipos de protección, pero miren la brecha que está de los pacientes es todavía más grande. Entonces, todo eso, insistimos, es parte de la educación, de la información que se le está brindando al paciente. La siguiente. Le preguntamos aquí, ¿el sistema de salud está brindando un tratamiento correcto a la pandemia de COVID-19? Le preguntamos. Y miren ustedes que el 25% de los pacientes dicen que sí. Un 41% del personal médico y un 41% del personal de enfermería siguen coincidiendo. Esto que sigan coincidiendo es porque hay algo que hay que mejorar. Hay una oportunidad que hay que aprovechar en este momento para mejorar esta situación. Que no se nos vaya a salir de las manos y que vaya a seguir cobrando más vidas en nuestro país. Vamos con la siguiente. Y este es un bloque de transparencia. Y miren qué importante los datos. La siguiente, por favor. Le preguntamos al paciente, ¿cree usted que los empleados del establecimiento de salud han pedido sobornos o mordidas a los pacientes? Y miren que un 15% de los pacientes dicen que sí. Esto es algo sensible, ¿verdad? Esto ya no debería de estar ocurriendo, pero nos están manifestando los pacientes que sí, un 15%. Un 85% dicen que no. Siguiente. Le preguntamos al personal de enfermería y al personal médico si consideran que para ingresar a trabajar en el sistema de salud pública debe presentar una afiliación a determinado político, una recomendación política. Y miren que un 53% del personal médico dijeron que por lo general sí, y un 44% del personal de enfermería dijo que sí también. A veces un 28% del personal médico y un 36% en el personal de enfermería. Y por lo general no, un 19% del personal médico dijo que no y un 20% del personal de enfermería dijo que no. Entonces imagínense ustedes, se sigue demostrando, ¿verdad?, que hay una conexión para una recomendación política.
Siguiente. ¿Conoce algún colega que haya realizado alguna mala praxis o práctica en su establecimiento de salud? Y mire, aquí los médicos agradecemos, eso es muy valioso. Un 29% dijeron que sí. Y personal de enfermería, un 28%. Siguen similares los datos, siguen coincidiendo, ¿sí? Tienen de su conocimiento. Entonces, hay que tratar de dar seguimiento a todos estos casos hasta darlos por finalizados. Siguiente. ¿Conoce a algún colega que haya cometido algún acto de corrupción? Aquella es la mala praxis, este es un acto de corrupción. Miren que el 26% de los médicos dijo que sí. Y el 33% del personal de enfermería dijo que sí también. Entonces, esto es bien importante, cómo ellos lo están expresando. La siguiente. Aquí les vamos a mostrar algunos datos generales de nuestra muestra, ¿verdad? El 43% del personal médico fueron masculinos y el 57% femenino. Del personal de enfermería, el 17% masculino y el 83% femenino. Y en los pacientes, el 33% masculino y el 67% femenino. La siguiente, por favor. Con relación al tipo de establecimiento de salud, si ustedes se fijan, los pacientes que respondieron a nuestras encuestas, el 40% asistió a un hospital, el 37% a un centro de salud, el 13% a un hospital del Seguro Social, el 5% a un CLIPER y un 5% a una clínica periférica del Seguro Social. Por parte de los médicos, el 63% de nivel hospitalario, el 16% de centros de salud, 6% de hospital del Seguro Social, 3% de CLIPER, un 5% de clínica periférica del Seguro Social y un 7% de policlínicos. Y en el caso del personal de enfermería, fíjense ustedes, el del hospitalario, un 49%, un 27% del centro de salud, un 14% de un hospital del Seguro Social, un 5% de un CLIPER, un 2% de una clínica periférica del Seguro Social y un 3% de policlínicos. La siguiente, por favor. Y pues, agradecer a todos su atención. Muchísimas gracias, licenciada Delmi, por compartirnos los resultados de esta encuesta de percepción que definitivamente nos arroja datos muy interesantes. Y aquí, en este punto, sí quiero subrayar cuál es el propósito de la plataforma Transformemos Honduras al llevar a cabo esta encuesta y compartir los resultados. Y es básicamente conocer precisamente cuál es la percepción de los usuarios, de las personas que son atendidas en estos centros asistenciales, de los profesionales de la salud que asisten a la ciudadanía y conocer en ese sentido sobre el servicio y cómo está siendo en estos momentos la gestión del sistema público durante esta emergencia sanitaria por la COVID-19. En función de estos resultados que usted nos ha explicado esta mañana, es importante entonces tomar acciones inmediatas que permitan ofrecer a la población, a la ciudadanía, un servicio de salud con calidad y de manera oportuna. Precisamente para subrayar cuál es nuestra intención al presentar esos resultados con la población en general, con los tomadores de decisión, voy a darle el uso de la palabra a la licenciada Maribel Suazo. Ella es la directora de FOPRIDE y quien es una de las muchas organizaciones que también forman parte de la plataforma Transformemos Honduras. Licenciada Suazo, la escuchamos. Gracias también por acompañarnos. Si enciende su micrófono, por favor, y usted también ya conocía los resultados y ha prestado atención a lo que hemos compartido esta mañana. Bueno, en principio, buenos días, muchas gracias, ¿verdad?, de poder estar con ustedes en este espacio y agradecer a CJ. Sí, efectivamente creo que es válido
ver estos resultados. Y en medio de tanta noticia, ¿verdad? A veces desesperanza, que nos desespera, darnos cuenta y hacer un balance de lo que nos arroja el estudio es importante y significativo, ya que podemos ver, y yo resalto las cosas buenas que se generan en relación al buen trato, ¿verdad? Que creo que eso es importante que lo resaltemos y que consideremos oportuno poder generar otro tipo de prácticas que puedan incentivar, ¿verdad? Porque yo creo que hay algo bien importante que es que siempre se ha dicho, si el sistema de salud tiene calidad y calidez, ¿verdad? Entonces, creo que el tema de calidez es importante, como se resalta, y tanto desde el punto de vista del paciente, que es al fin ¿verdad? La persona hacia donde va el servicio. Creo que eso releva y es importante considerarlo también con el tipo de respuesta que se da en el caso cuando se habla de completar la capacitación, que aun cuando se tiene que avanzar en la capacitación, muchas veces la capacitación no es por el tema de calidez, pero si hay buena capacitación y hay buena calidez, pues por ahí veo un síntoma muy grande de esperanza, ¿verdad? Que pudiéramos considerar oportuno. Será por el tipo de población hondureña, ¿verdad? Que tenemos que hacernos joviales en esta crisis, ¿verdad? Pero sí es bastante alarmante el problema de desabastecimiento. Creo que eso nos debe poner a pensar realmente qué está pasando, ¿verdad? Con los insumos de tipo personal que tienen que tener tanto la población y el personal, porque si vemos el de la población, alarma, ¿verdad? Que no cuenten el abastecimiento de esas medidas de protección personal. Llama mucho la atención también que tengan que recurrir los propios médicos también a la compra de sus insumos. Entonces, si ponemos en la balanza cuál es el apoyo en el marco de toda esta política pública de salud, ¿verdad? Que hemos venido viendo antes, durante y vamos a seguir viendo por bastante rato, es realmente estamos identificando una estrategia de abastecimiento de los insumos, ¿verdad? Para salud, que eso es importantísimo. Creo que en los pequeños detalles se hace la diferencia. Si los centros de salud, los hospitales son los que están al frente de nuestra población, si se están haciendo ahora más puntos de triaje, si se está considerando el presupuesto de los alcaldes municipales para combatir el problema, que eso se debió haber hecho desde el principio, o considerando los modelos descentralizados de salud, ¿será que se está dando el abastecimiento sobre estos insumos, verdad? Entonces creo que todo el estudio es significativo porque nos da puntos importantes que muestran si en lo pequeño cómo estará en lo grande, ¿verdad? Esas enormes diferencias. Y eso es lo que yo rescato. Considero importante también que el insumo de protección personal y el insumo de protección a los médicos, ya las cifras de muertes de los médicos va en aumento. Ayer hubo más, ¿verdad? Enfermeras. Igual hay gente del área de limpieza, de vigilancia. Entonces, va un poco más allá también cuando nos damos cuenta de la calidad de algunos insumos, ¿verdad? Si es realmente el necesario para estar en primera línea. Entonces creo que vale la pena rescatar lo positivo, pero también seguir incidiendo para que estas cosas sigan mejorando. Porque entonces, en resumen, el problema de desabastecimiento puede imperar más allá de que se esté dando el buen trato y que se tenga un esfuerzo de capacitación, ¿verdad? Que también es importante porque como este fenómeno es nuevo, cada día se va descubriendo nuevas cosas, entonces habría que ver si en el marco de esa estrategia la capacitación permanente
el reforzar protocolos también forma parte, ¿verdad?, de la política pública. Ahí me quedaría un poco para escuchar a los demás colegas, ¿verdad? Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, licenciada Maribel. Y efectivamente, para las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, el resto de espectadores que tenemos también aquí en esta plataforma de Zoom, comentarles que dentro de la plataforma Transformemos Honduras se ha instalado una mesa de salud precisamente para dar seguimiento y atención a estos temas, y representantes y miembros de la mesa de salud también nos acompañan esta mañana, y precisamente vamos a escuchar a continuación al ingeniero Rolando Martínez, quien es subdirector de AlphaSig y que también va a compartir con nosotros cómo se reciben estos resultados. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Realmente, pues, gracias. Si bien es cierto que este es un sondeo de opinión o percepción dentro de las anotaciones que va uno tomando al leerlo y al escuchar la presentación, como decía la doctora, hay puntos rescatables, y dentro de lo rescatable realmente está el trabajo arduo que realizan los médicos. La percepción de la población sobre el trabajo de los médicos es muy bueno. Y eso yo creo que le da mucha fuerza al reclamo que los mismos están haciendo sobre varios elementos. Dentro de esto me llama mucho la atención que el desabastecimiento de insumos, al igual que medicamentos, es uno de los puntos más fuertes. Lo de los insumos es delicado porque en el insumo está casualmente la contención. Y si no hay contención, evidentemente vamos a avanzar. Esta parte es bien delicada. Si contrastamos algunas variables del estudio que se presentó, si bien es cierto que cerca de 3/4 del personal médico, tanto enfermeras como médicos, dicen tener insumos, pero en una diapositiva anterior se nos menciona que más de la mitad dicen que tienen que adquirirlo por sus propios medios. Eso es algo fuerte. De paso, aunado esto a la publicidad del mismo Estado, donde hace referencia a donaciones tras donaciones y hablan de las cantidades de donaciones que se reciben. ¿Dónde está lo que supuestamente se compra con recursos del Estado, con recursos del pueblo? Y lo que se compra es de mala calidad. Ya hemos visto esa denuncia donde se habla de mascarillas KN95, que es la mascarilla que debe responder a un estándar. N95 o KN95 no es una marca y se está vendiendo como que si fuera marca, pasando por encima de los protocolos. El 95 tiene un significado, que no pasan partículas, que retiene el 95% de las partículas y se está usando como marca. De hecho, yo estaba investigando durante esta semana, el fin de semana, y hay por lo menos 37 marcas que ya son reconocidas y son denunciadas mundialmente, la mayoría de ellas de origen chino, de estar vendiendo mascarilla como KN95 casi como marca, y abajo dice non-medical use, no para uso médico. Si dice no para uso médico, simplemente no es N95 y no llena ese estándar. Y eso es lo que está enfermando al personal médico que está en primera línea. Me alarma el hecho de ver que en la calle andan equipos más protegidos de lo que están los médicos en los centros. Entonces, eso es bien delicado. Yo creo que es una parte muy importante, aparte de la calidad del insumo que estamos utilizando.
Una cosa es evidente, el manejo de la pandemia deja mucho que desear. Y se quiere justificar con el argumento, que lo considero barato, que nadie estaba preparado para eso. Una cosa es no estar preparado y otra cosa es no actuar correctamente. No son las personas adecuadas, eso es más que evidente, quienes están manejando la situación. El sondeo muestra la opinión del beneficiario final y de los actores principales. Y si el que está recibiendo la atención dice que no recibe medicinas y que no tiene apenas 23% de los usuarios, o 27, no recuerdo el dato exactamente, dicen tener el insumo. Estamos hablando de 3/4 de la población que anda sin insumo. Y el gobierno dice que ha entregado más de 8 millones, casi una por cada habitante. ¿Dónde están? No las veo. He andado y me he relacionado con personas de diferentes áreas, incluso zonas de bajos ingresos económicos, y no han visto esas mascarillas. Entonces, ¿dónde están esos casi 9 millones de mascarillas? Los datos están ahí y se pueden acuerpar con informes de organismos que han hecho estudios. Ahora, creo que esperamos acciones. Claro que hay que actuar, que seguir vigilantes, que buscar los correctivos, pero las acciones deben aclarar las causas de esta situación. Puede ser ineptitud, ignorancia, nepotismo, corrupción. No podemos decir nada mientras los entes que deben hacerlo no lo hagan. El por qué debemos seguir poniendo el dedo sobre la llaga, más por los desposeídos, por los marginados, por la gente. Nosotros aquí por lo menos tenemos voz y hacemos uso, como dice el pueblo, del derecho al pataleo. Pero los hechos no hablan. Aquí los hechos gritan. Cada enfermo, cada fallecido, cada desempleado no es solo un número, no es solo una estadística. Es una persona, es una vida. Cada vida cuenta. Pensemos en todas las personas y sigamos en esta lucha. Es dura, es difícil, pero creo que no debemos bajar la guardia. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Rolando Martínez, en representación de la Mesa de Salud y específicamente de ALFACIC. También está con nosotros representantes de la plataforma de voluntarios de la Alianza por la Paz y la Justicia. Desde la zona norte de nuestro país nos acompaña Edwin Molina. Edwin, buenos días, adelante. Buenos días, Jessica, el resto del panel. Indiscutiblemente la encuesta lo que nos hace es reflejar la situación real del modelo sanitario que tenemos en Honduras, un modelo que definitivamente no estaba preparado ni para el dengue, ¿verdad? Que en años anteriores ha sido la crisis y se evidencia en este tiempo de COVID-19. Vemos cosas que de repente escuchamos o vivir personalmente. Ir hoy en día a un centro asistencial de salud refleja en gran medida lo que está en esa encuesta. Por ejemplo, el desabastecimiento de ciertos medicamentos. Lamentablemente el gobierno apostó gran parte de su presupuesto a ciertos componentes que en la práctica no siempre son los que se están utilizando. Vemos que, por ejemplo, un medicamento que está prácticamente agotado en el mercado hondureño es la colchicina, que tiene a mucha gente buscando hasta debajo de las piedras. Entonces, ¿por qué no se invirtió en adquirir ese tipo de producto si era uno de los que se podía prever que se estaba utilizando? Lo que nos deja en evidencia es la falta de planificación y la falta de priorización en cuanto a las necesidades referente a la pandemia. Desde la experiencia individual, creo que todos hemos observado en algún familiar, en alguna amistad que sea parte del sistema de salud pública, que en ocasiones uno mismo tuvo que gestionar para que estos tuvieran el equipo de protección personal necesario porque no se estaba abasteciendo. De hecho,
hay comentarios que lo que se adquirió ya está llegando a su fin. Es decir, que muy pronto ya no va a haber ni siquiera lo básico en algunos lugares como el Seguro Social, que da atención a todo ese sector obrero del país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Definitivamente la encuesta nos manda a una reflexión importante, que es la planificación y la ejecución transparente, y así como el buen uso de los recursos, ya que Honduras es uno de los países con el mayor presupuesto aprobado, no se ve reflejado, y definitivamente alarman casos como los que el paciente debe costear gran parte o alguna parte de lo que es el tratamiento. Nos dice de que no están preparados los centros asistenciales de salud pública. Asimismo, creo que también cabe resaltar lo bueno en cuanto al personal médico, que le está poniendo alma, vida y corazón, aun cuando están sobresaturados en turnos algunos, algún sector del sanitario que no está recibiendo su salario al día. Hemos escuchado personal que va con cierto atraso, pero aún así estamos viendo que eso no ha ocasionado un mal funcionamiento o un mal desempeño en las funciones de este personal. Y en tres sectores que lo reafirmen, tanto los médicos como enfermeros o enfermeras, así como pacientes, nos deja una buena sensación, donde se está haciendo esfuerzos humanos, ese es el mejor término, esfuerzos humanos y hasta sobrehumanos por atender a una población que se ve indefensa ante la falta de prevención y la falta de un plan estratégico funcional que nos permita reducir la denominada curva de contagios. Creo que hacia ahí deberíamos apostar. Número uno, la forma de reforzar lo que es el abastecimiento del equipo de protección para el personal de salud, el abastecimiento de medicamentos acorde a los tratamientos que se vayan a abordar, es decir, no apostar todo a un acrónimo, sino a lo que es un diagnóstico y un tratamiento integral que realice el personal médico, que vemos que sí lo está realizando, y eso es muy importante. Quiere decir que las personas que requieren en este caso, pues de un abordaje, van a recibir una atención de calidad y en gran medida de calidez y con el tratamiento adecuado. Y para finalizar, creo que no debemos cansarnos de exigir transparencia. Definitivamente, cuando el dinero no se usa bien, se ve reflejado en efectos tan negativos como lo que es la muerte de una persona. ¿Por qué? Porque la falta de abastecimiento lo que está generando es un descontrol en el mercado privado. Vemos que hoy en día la lucha es incluso por adquirir un tanque de oxígeno. Cómo se ha vuelto, cómo se dispararon los precios, cómo está afectando al bolsillo de las personas que yo leí un comentario anoche en redes sociales que decía, ya he perdido familiares, el segundo lo perdí porque no pude ajustar los 45,000 lempiras que costaba el tanque de oxígeno. Es alarmante que no exista una cobertura, digamos, pública en ese sentido. Hacia ahí deberíamos orientar el tema de los recursos que tanto se están requiriendo, y que definitivamente se han visto envueltos en múltiples cuestionamientos. ASJ ha presentado una serie de investigaciones alarmantes que dejan a cualquiera en vilo, y debería entonces tomarse una nueva estrategia para abordar esta pandemia y para el buen uso de los recursos, y el uso transparente que nos dé la confianza y seguridad como población hondureña, que a pesar de que esta crisis nadie la tenía lista, nadie la tenía prevista, cuando se hacen las cosas bien se pueden abordar. Vemos otros ejemplos como el ejemplo de Cuba, el ejemplo en Europa, Alemania, cómo han atacado, ejemplos regionales como incluso hasta Nicaragua, en gran medida Costa Rica, cómo tuvo avances, y hacia ahí deberíamos apostar. Hacia el buen uso de los recursos y la planificación estratégica, además del abastecimiento de los insumos necesarios tanto al personal médico como en medicinas hacia la población. Muchas gracias, Edwin Molina, en representación de los jóvenes de la Alianza por la Paz y la Justicia. Y rápidamente también vamos a permitir la intervención de Hilary Gómez. Ella representa la Red de Cristianos Valientes, que es importante también mencionar.
fue una de las organizaciones aliadas que se sumó de manera directa a la recolección de datos que permitieron precisamente los resultados de esta encuesta que hemos conocido hoy. Sí, así es. Muchas gracias a cada uno de los que están aquí en el grupo. Y pues los resultados son alarmantes, ¿no? Como mencionaron mis antecesores, las respuestas que nosotros cuando estuvimos haciendo las encuestas nos decían si esto sucedió, esto no sucedió, y de personas directas, tanto de enfermeras o de pacientes y de los médicos, y muchos de ellos también como cansados y decir como que ¿qué sucederá después con esta encuesta? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como población ahora que ya tenemos esa investigación, ¿no? De percepción. Pero primero quiero decirles al personal médico y a todo el que esté en primera fila que la salud de primera no tiene precio, y le agradecemos enormemente todo lo que cada uno de ellos está haciendo, todas las personas que también murieron dentro de esta situación. Y fuerza, ánimo que lastimosamente parece que esto no va a parar, pero estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Y también comentarles que cuando escuchaba la encuesta, ya los resultados completos, para nosotros nos llamó mucho la atención, así como mencionaba Edwin, el abastecimiento dentro de los centros, de estar buscando un tanque de oxígeno dentro de las zonas como las ciudades más importantes, y también a las zonas donde cuesta o donde no es San Tegucigalpa ni San Pedro Sula, donde está el Progreso y Oro, Santa Rosa de Copán, donde está la Ceiba, donde están las diferentes hospitales y también centros de salud que están atendiendo, donde no se les está otorgando también los suficientes insumos y preparaciones para ellos mismos y protegerse de los del COVID. Y también era lamentable esa plática cuando estábamos con los médicos, y mencionar de que muchos de ellos por sus propias maneras que tenían los insumos, los compraban, o el dinero, etcétera, o muchos de ellos lo hacían con la corporación municipal, que en el caso del proceso que ha acercado y el alcalde mencionó que hacía un llamado a la Secretaría de Salud, porque la mayoría ha sido invertido en solo 2 ciudades importantes, donde la situación del COVID es prácticamente en todo el país. Entonces, también mencionarles eso, que debemos actuar, debemos de decir, aquí también está sucediendo, aquí también hay personas muriendo, aquí también hay personal de salud que está muriendo por contaminarse del COVID. También agradecerles al equipo de Cristianos Valientes que tuvieron en sí de la iniciativa de poder colaborar para realizar esta encuesta. La verdad que y agradecerles también a todo el equipo. Sin más, ánimo y fuerza, Honduras, que falta mucho por hacer, y como mencionaron ya hoy, y decir la excusa barata de que no estábamos listos a esas alturas, creo que ya no es válida, y tenemos mucho por hacer. Y nosotros debemos de alzar nuestra voz y de apoyar cuando sea necesario. Muchas gracias, Hilary. En la parte final de esta conferencia de prensa para compartir los resultados de esta encuesta de percepción en el sector salud y que ha sido aplicada a pacientes, a médicos y personal de enfermería, teníamos la intervención precisamente del director ejecutivo de la ASJ, don Carlos Hernández. Vemos que ha tenido quizás algún problema técnico y se ha desconectado de la reunión en Zoom. Pero tenemos, si podemos confirmar, por favor, mediante el equipo de Transformemos Honduras, si tenemos a don Carlos Hernández para el cierre de esta conferencia de prensa. Si nos confirman, por favor.
si tenemos a don Carlos Hernández y le podemos escribir en privado para que reiterar realmente cuál es el propósito de presentar ante la ciudadanía estos resultados. Sabemos que son muchas personas las que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales y de hecho queremos aprovechar para agradecer también a todas las organizaciones miembros de la plataforma Transformemos Honduras que se han sumado a esta transmisión, han compartido también la transmisión y eso nos alegra mucho porque es importante también conocer la opinión de la ciudadanía, de los medios de comunicación que han estado en primera línea también recogiendo esas impresiones de cómo la población está recibiendo esta atención médica y también cuáles son los retos, los desafíos que está enfrentando el personal médico y de enfermería en los diferentes centros asistenciales. ¿Tenemos el contacto de don Carlos Hernández? Si me confirma, por favor. Todavía no, Jessica. Ahorita estamos tratando de localizarlo. Muy bien, pero es importante, tenemos algunos minutos todavía para que podamos conocer la opinión de cada una de las organizaciones que nos acompañan esta mañana, de cómo se percibe, porque sí queremos destacar algunos aspectos positivos que ya nos compartía inicialmente la doctora Delmi Aguilar en la presentación, y es que pese a las limitaciones, obviamente que es de todos conocido, existen en la mayor parte de los centros asistenciales, sí los pacientes han destacado el buen trato que han recibido por parte de los médicos, de los enfermeros, de las enfermeras, ese 87% que nos indica de los consultados que expresó que los médicos y las enfermeras les escucharon con atención, un 90 y 93% que nos decía que se mostró satisfecho con la atención obtenida, deben ser realmente datos que hay que subrayar, porque pese a las limitaciones, yo pienso que sí es importante reconocer ese esfuerzo y ese compromiso del personal médico. Ya veo a don Carlos Hernández. Don Carlos, habilitamos su micrófono, por favor, para que pueda usted dar sus palabras de cierre luego de que ha escuchado con atención los resultados. Adelante. Gracias a todos. Lamentablemente se nos fue la energía eléctrica en nuestra zona, entonces por eso también la doctora Julieta Castellano salió, pero sí pude escuchar toda la presentación. Primero, quisiera resaltar un elemento importante y también hacer un poco de memoria para los que nos están viendo. Transformemos Honduras fue la coalición que hace casi 12 años toma la decisión de incursionar como organizaciones de sociedad civil y desnudar toda esta falencia y toda la corrupción que lamentablemente, y no nos cansamos de decir, ha sido el sistema sanitario una de las mayores víctimas de la corrupción en el país. Y frente a una situación como la que hoy estamos viviendo, esa serie de problemas estructurales que tiene el sistema, de politización, de corrupción generalizada, de falta de capacidad, un modelo de atención que obviamente no es el modelo de atención, no está respondiendo a la realidad que nuestro pueblo requiere, hoy está dejando consecuencias muy, muy fuertes y negativas y que están cobrando la vida de muchos hermanos hondureños, pero que también todos estamos vulnerables frente a este sistema. Creo que una de las cosas positivas que nos está dejando esta pandemia, y yo espero, es que ya no tengamos la percepción que el sistema público es para los pobres, sino que al contrario, nos demos cuenta que la salud es un derecho humano. Y hoy, como esta pandemia no discrimina entre raza, entre color y entre posición económica, al final todos estamos sufriendo las consecuencias. Y hoy vamos viendo cómo los pobres están sufriendo, pero la gente de clase media, incluso ya lo decía uno de los panelistas, como el sector y la gente con mayor poder adquisitivo en el país está también siendo vulnerable. Mi reconocimiento para los médicos, yo creo que eso es importante, siempre lo hemos dicho, la calidez en el servicio es muy importante y en este momento de temor, de duda, de ansiedad,
creo que hay que rescatar eso. Entonces el reconocimiento a los médicos, pero también creo que lo positivo, y lo decía, es que la plataforma está construyendo también una propuesta que se suma a las otras propuestas que se están haciendo. Ya el Colegio Médico ha hablado y el sector privado también está hablando de una propuesta, y ver cómo podemos construir para tratar de que si esta situación se alarga, ojalá Dios nos ayude y no, pero poder ver cómo se puede enfrentar de manera técnica, profesional. 2, cómo logramos tener insumos necesarios para los médicos, pero también los medicamentos para la gente, nuestros hermanos, los más pobres. No es posible que no se encuentre, se promocionó abiertamente un tratamiento maíz y un tratamiento catracho, pero no hay colchicina, que es un medicamento básico, y me doy cuenta porque yo tuve que poner una publicación en Facebook para conseguirla, porque uno de mis hermanos la necesitaba. Y tengo cierto nivel de acceso, pero contacté a la gente de la Secretaría y no hubo respuesta. Es más, sigo esperando todavía la respuesta. Entonces, ¿qué pasa con los que no tienen quizás el privilegio que nosotros tenemos de acceder a los medios, de acceder a esto? Entonces, por ellos tenemos que trabajar y por ellos tenemos que unirnos. Así es que felicidades a Transformemos Honduras, a toda esta red, las ideas que ustedes están dando. Ojalá podamos hoy más que nunca mantener la beligerancia de poder denunciar la corrupción, denunciar las falencias, pero también creo que es momento también de proponer, y creo que la encuesta nos está dando insumos muy importantes para hacer estas propuestas. Mi gratitud como hondureño, nuevamente, insisto, a los médicos, pero también que estos datos nos desafíen para demandar un mejor servicio y una mayor cobertura en el sistema de salud. Gracias. Muchas gracias a don Carlos Hernández, es el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, una de las organizaciones también miembro de la plataforma Transformemos Honduras. De esta manera nosotros finalizamos esta conferencia de prensa. Sabemos que precisamente don Carlos Hernández está a minutos de atender a algunos amigos de los medios de comunicación, así como los representantes de otras organizaciones. Gracias a las personas que nos ven a través de Facebook Live. Informarles que los resultados, esta presentación que vimos inicialmente esta mañana, van a estar disponibles dentro de unos minutos en la página web de Transformemos Honduras y también de la ASJ, así como en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un bendecido día.